Nos acompaña hoy el ex canciller Francisco Tudela. Bienvenido a la mesa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Gracias por la invitación. Lo primero es preguntarte un poco sobre esto, antes de entrar a esa pregunta que he dejado abierto. ¿Alguna vez pensaste que verías una cosa de estas características? Una cédula, podríamos decir, un cedulón. Sí. Es una sábana, una sábana. Una toalla. Sí. Yo he recomendado llevar unas reglas para no perderse. Bueno, lo que yo veo en esa cédula es la monstruosidad del sistema político peruano. Malas decisiones respecto a las leyes y a las disposiciones constitucionales que se hicieron en una reforma en la cual se presionó mucho al Congreso durante el gobierno de Vizcarra, hecha por una junta de notables, tal vez frustrados porque nunca la izquierda llegaba a la segunda vuelta, entonces decidieron crear un sistema en el cual podía haber una multiplicidad de partidos con exigencias menores para poder entrar a la arena política, y lograron fraccionar y descuartizar el sistema político peruano y triunfaron porque pusieron a Pedro Castillo en el poder. Probablemente no era quien esperaba, pero lo lograron. Me dicen... Y esta cédula es el producto de esa reforma tan mal pensada. Es ridículo que un país tenga 33 o 34 candidatos presidenciales. No sé si recuerdas la cédula del año 90. No, la 8, 9 que yo recuerdo es la del año 80. Es la segunda más grande. Porque yo fui secretario del jurado de elecciones, departamental de elecciones de Lima, de todo el departamento de Lima. Y había que implementar logísticamente con el ejército, y fue la primera vez que se utilizaron computadoras para elecciones generales. Y claro, yo de imaginarme nomás las discusiones en los jurados, lo que ahora se llaman jurados especiales, de 34 personeros sobre los errores cometidos en esta cédula gigantesca. Sí. La cantidad de impugnaciones de actas que van a darse va a producir una sensación de vértigo. Y la OMPE, que ha anunciado que va a dar resultados a las 11 de la noche, me temo que podría tener que retractarse. Así es. Vamos a la pregunta que te había dejado, ¿no? Se descarta el origen en Chile de este cable submarino digital que conecta información sensible a China. Sí. Y pasa a nosotros. ¿Cómo crees que altera la balanza? Bueno, no pasa a nosotros. Nosotros no es seguro. No hemos aceptado. Nosotros tenemos un sistema de cables, que los tengo acá, que es el SAC, el South American Crossing, SAM-1, Suramérica 1, Panam, Panamericano, y el Mistral, puestos por distintas compañías. Estos cables, que son de fibra óptica, nos conectan al mundo entero. De tal manera que hablar de colocar un quinto cable, etcétera, etcétera, es una decisión que tiene que ser pensada muy seriamente por el gobierno peruano. Y luego hay que comprender que estamos en un momento en el cual esta multipolaridad que tanto desearon algunos, tan vehementemente, y que iba a arreglar el mundo con los BRICS y qué sé yo, pues el resultado está a la vista, es la guerra. En este momento hay una guerra entre Pakistán y los talibanes en el Emirato Islámico de Afganistán. Hay una guerra entre Israel, los Estados Unidos e Irán. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Hay una situación de tensión en Taiwán y la China. Ese es el mundo de hoy. Naciones Unidas se ha encogido. Los Estados Unidos se han retirado de 66 agencias de Naciones Unidas, cosa que desfinancia a la organización y nos lleva a pensar en lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos inventaron esto de la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones. Sí. Y entonces se formó la Sociedad de Naciones, y los impulsores de esto, bajo la égida del presidente Wilson, eran los Estados Unidos de América. Pero
el aislacionismo triunfó en Estados Unidos y no se adhirieron a la organización. Entonces nació débil. Cuando Mussolini invade, ataca y conquista Etiopía, los ingleses los dejan pasar por Suez sin ninguna observación, pasan los transportes de tropas, con los tanques, con todo. Y la Sociedad de Naciones era un sitio donde se protestaba, ¿no?, enérgicamente, pero sin efectividad. Hoy el sistema internacional está en una situación de debilidad como la de 1935. ¿Por qué? Porque el sistema internacional es anárquico. Eso no quiere decir desordenado ni caótico. Eso, monarquía, el gobierno de uno, en griego. Anarquía, el gobierno de nadie. Esto es, las potencias son las que gobiernan el sistema internacional. Cada país soberano e independiente tiene que navegar midiendo las fuerzas de estas potencias para tomar decisiones sabias y no comprarse pleitos inútiles o dañinos para su futuro. Tú me hablas del cable submarino, pues evidentemente es obvio que los Estados Unidos han producido dos documentos de importancia capital que van a regir la política americana probablemente por las próximas 2 o 3 décadas, que es la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre, dada por la Casa Blanca, y la Estrategia de Defensa Nacional, dada en enero por el Pentágono. En ambos, el hemisferio occidental, las Américas, son la prioridad número 1 de los Estados Unidos. Entonces, hay que pensar muy bien que cualquier decisión que uno tome la está tomando en medio de un ajedrez que los gigantes juegan. Y que ya lo sabemos, o sea, que no es especulativo. No es especulativo, está puesto por escrito en esos dos documentos. Lo que dijiste hace un momento, quiero volver brevemente. Hablaste de los BRICS y este multilateralismo que ha derivado en las guerras que estamos viendo. No es que el multilateralismo derive en las guerras, sino que la bipolaridad, con toda la perversidad que implicaba esta tensión al cual era sometido el mundo por el mundo comunista, por la Unión Soviética, sus satélites, Cuba, etc., implicaba que el mundo se ordenaba alrededor de estos dos polos. Hoy hay diversos centros de poder que compiten unos contra otros y mueven a países de menor envergadura en estas luchas. O sea, los tres. Lo vemos en el Golfo Pérsico. En el Golfo Pérsico hay un conflicto de Israel y los Estados Unidos contra Irán, pero Irán ha atacado a Bagdad el día de hoy, ha atacado a Turquía, ha atacado a los Emiratos Árabes Unidos, ha atacado a Bahrein, etcétera, ha atacado a Arabia Saudita, a Kuwait. Y Turquía se pregunta, ya preocupado por el contexto islámico, si no va a ser el próximo escenario de un conflicto. Erdogan naturalmente está tratando de tomar una posición fuerte y crear una tensión dinámica dentro de Turquía, siendo además Turquía un miembro de la OTAN, cosa que es muy difícil para la Alianza Atlántica tener un país, una potencia islámica, porque Turquía es una potencia dentro del contexto de la OTAN. Entonces, y al mismo tiempo la negativa de la OTAN, correcta jurídicamente, de no mandar fuerzas al estrecho de Hormuz, porque la OTAN es una alianza defensiva, no ofensiva. Pero por el otro lado es vital para el mundo entero, para el Perú, para todos los que compramos petróleo o gasolina refinada en el universo, tener el estrecho de Hormuz despejado. Esas son las realidades. Entonces todo este sueño de un mundo multilateral, del desplazar a la gran potencia y quitarle su rol,
tiene la otra cara de la moneda, que es que se relajan digamos, los ligamentos del orden mundial, y al relajarse esos ligamentos, la tentación de ir a la guerra para resolver controversias es muy grande. No hace mucho vimos una escaramuza entre la India y Pakistán. Ahora estamos viendo un conflicto entre Pakistán y el Emirato Islámico de Afganistán. Al mismo tiempo vemos un conflicto mayor en Irán, cuyo final no lo vemos todavía, pero tiene que darse, porque las cosas, cuando se inicia una guerra, esta tiene que llevarse hasta el final. Voy a llegar a eso, es un tema que te quiero preguntar también. Pero para ahondar un poquito en lo de China, hay dos temas que a mí me preocupan. Hay varios, ¿no? Pero hay dos puntuales de hacer este cable submarino. Uno es con lo que hemos dado a conocer acá. Habrás visto lo que vengo pasando yo con Costco, etcétera. Lo que ya sabemos de los chinos acá, cómo operan, lo que controlan. Fundamentalmente, cómo operan. A mí me preocupa que tengan esa herramienta que es de información sensible, por un lado. Y dos, también me preocuparía cómo pueda reaccionar Washington y si marca una ruptura con Occidente. Bueno, yo creo que no. El Perú no ha llegado al punto de una ruptura con Occidente. Yo creo que, mal que bien, la política exterior peruana está alineada en este momento con Occidente. Lo del cable, yo voy a ser muy franco, eso lo ha soltado Bio Bio en Chile. Es una maldad, digamos, que para distraer la crisis que ha generado el gobierno socialista de Boric al adherirse a la iniciativa del cable chino, pues el que se corte esa iniciativa lleva a desplazar la mira a la vieja rivalidad entre Chile y el Perú que obsesiona a los periodistas de ambos países, ¿no? Y a decir, uy, ahora el Perú va a tener el cable chino. Yo no tengo ninguna información, ni hay ninguna fuente creíble de que el cable chino vaya a ser adoptado por el Perú. O sea, son rumores hasta ahora. Pero es una especulación o un psicosocial de la radio Bio Bio en Chile. Ok. Entonces prefieres no opinar sobre algo que es remoto. Es una especulación. Pura y dura, ok. Es una especulación interesada, además. Sí, claro, el interés es obvio, ¿no? Ha sido muy alta el grado de tensión que se originó entre los dos países. Claro, que es absurdo, porque es simplemente desinformación. Estados Unidos y Chile, me refiero. Sí, yo lo sé, claro. Pero digo, el echarle la pelota al Perú es generar una ola de desinformación para tratar de fijar la atención de los Estados Unidos probablemente en el Perú, cuando en realidad no hemos tomado ninguna decisión respecto a ningún cable chino. Entonces no es cierto. Vamos a Irán ahora sí, porque como tú bien sabes, en política siempre hay la razón que se da y la verdadera razón, ¿no? ¿Cuál crees que es la verdadera razón de esa guerra? Yo creo que las verdaderas razones son la ubicación estratégica de Irán y el tipo de régimen agresivo que tiene respecto a los estados islámicos sunitas del Golfo y muy especialmente respecto a Arabia Saudita. Tú recuerdas los Wikileaks, año 2004, 2005, y uno de los Wikileaks era un email de la embajada norteamericana en Riad, en el cual el embajador americano informaba al Departamento de Estado que el rey de Arabia Saudita se había reunido con él y le había pedido a los Estados Unidos que le declaren la guerra a Irán. O sea, estamos hablando de un problema que se arrastra desde los años 80, cuando Irak le declara la guerra, no le declara la guerra, sino que invade y pretende invadir Irán y es parado en seco por los iraníes en una guerra que durará 8 años y costará cientos de miles de muertos. Pues evidentemente
Irak, a pesar de su alineamiento prosoviético, de nacionalismo árabe, antioccidental, pues recibió muchos suministros de Occidente, porque evidentemente lo que se buscaba era desestabilizar lo que había sido un giro de 180 grados, porque el Shah de Irán era un gran aliado de Occidente y no tenía ninguna disputa con Israel. Era la gran potencia asiática en ese momento. Sus fuerzas armadas eran de primera y súbitamente esta revolución islámica arroja todo esto al canasto. Y Occidente se ve confrontado a un enemigo que llama a los Estados Unidos el gran Satán y a la Unión Soviética el pequeño Satán. O sea, para el ayatolá Ruhollah Khomeini era preferible la Unión Soviética a los Estados Unidos, está todo dicho ahí. Pero aún así era el pequeño Satán, la Unión Soviética. O sea, solo el Islam chiita era la salvación del mundo según este régimen fuertemente teológico, digamos. Y eso ha ido increyendo. Y entonces Irán ha ido interviniendo en una serie de lugares, no solo del Medio Oriente, apoyando a Hezbollah, armando a Hezbollah, interviniendo en distintos lugares del Golfo, sino también en América Latina, en Venezuela, donde construyó una fábrica de fulminantes y propulsores militares para Venezuela, y Chávez y Ahmadinejad se reunieron en Caracas y se dieron la mano en la inauguración de la planta, diciendo 2 revoluciones se dan la mano. O sea, el tipo de régimen que es Irán es como el régimen chavista que tuvo Venezuela o que aún tiene en forma mitigada y dominada por los Estados Unidos. O sea, Irán, en pocas palabras, es un régimen revolucionario de carácter islámico. Había un rector de la Universidad de Isfaná, Seyed Hossein Nasr, iraní, que vive en los Estados Unidos, que decía: la revolución islámica no es el auténtico Islam, es la teología de la liberación en versión islámica. Esa fue la comparación que él hizo. O sea, es una especie de... es un Estado con empresas públicas, es un Estado socialista, Irán. Y entonces ese Estado socialista antioccidental está en la misma línea que estaba la Cuba de Fidel Castro, de Díaz-Canel, o la línea en la cual estaba Maduro o Chávez, o probablemente está en buenas relaciones Irán con Corea del Norte, no me extrañaría. En fin, esa es la situación. Entonces, es un peligro ideológico. En el Perú hay un movimiento político que creo que se llama Incarri Islam, que tiene nexos muy cercanos con Irán. O sea, están en todas partes. Sí. Y luego está el tema del petróleo, que es un tema crucial. Y entonces el hecho de que Irán pueda atacar las instalaciones petroleras de los estados del Golfo es un peligro enorme. Y simultáneamente hay un tercer factor, que es que Irán abastecerá a China como lo hacía Venezuela. Y sigue haciéndolo, dicho sea de paso. El día de hoy creo que 2 o 3 petroleros iraníes han cruzado el estrecho de Hormuz sin ser interceptados. Pero no Venezuela. Venezuela ya no. Venezuela ya no. Entonces, lo que estamos viendo es, en el fondo, ya un conflicto global. Pero la República Islámica de Irán es uno de los grandes jugadores en ese conflicto global. Y ha intervenido en Irak mientras se producía la presencia norteamericana en Irak. Ha intervenido en la Franja de Gaza durante el conflicto que Hamás ha tenido con el Estado de Israel, y así sucesivamente. Entonces es un Estado que interviene, que lanza misiles,
que ataca a otros estados. Los turcos han derribado un misil iraní dirigido a la base de Incirlik en Turquía, que es una gran base aérea. En fin, digamos, es un peligro real. Pero hay algo que ha quedado demostrado aquí, ¿no?, que considero merece una mención especial, que es la influencia que tiene Israel en los Estados Unidos, en su política externa. Enorme, enorme. Se publica un libro periódicamente, yo tengo uno de esos ejemplares, de AIPAC. AIPAC, claro. Claro, el lobby, en realidad, judío, no israelí, en ambos lados. desborda el gana. tema de Israel, ¿no? E inclusive yo como canciller alguna vez en la Asamblea General tuve una reunión solicitada por AIPAC, en fin, para ver la situación de la comunidad judía en el Perú. En este anuario o libro que publican periódicamente salen todos los miembros de la comunidad que son importantes en los Estados Unidos, que son generales, almirantes, congresistas, senadores, Sí. en fin, están en el gobierno de los Estados Unidos. Entonces es evidente que el peso de Israel es muy grande en los Estados Unidos. Hay un libro que estoy leyendo bien interesante de eso. El AIPAC es el Comité de Asuntos Públicos americano-israelí, muy poderoso. Pero que desborda el tema de Israel. Es claro. Y la influencia en la política externa de los Estados Unidos. O sea, yo nunca, no sé, salvo guerras mundiales, ¿sí? Ir conjuntamente es una figura... Es la primera vez en la historia que los Estados Unidos e Israel están juntos en una guerra. Uh-huh. Antes los Estados Unidos armaban a Israel, pero no participaban de los conflictos de Israel. Esta es la primera vez que eso ocurre. Así es. Independientemente del peligro que representa Irán por sí mismo, esta alianza significa un cambio de equilibrio completo en el Medio Oriente. Sí, y ya se anunció al mundo, ¿no? Ya no hay mucha especulación ahí. Cuba, ¿qué cosa crees que va a pasar? Bueno, lo que está planeado, según las fuentes norteamericanas y de la Casa Blanca, es que en teoría el régimen cubano debería dejar de existir hacia finales del 2026 de este año. Y muy probablemente sea así, porque desde el momento que Díaz-Canel admite públicamente que está en conversaciones con los Estados Unidos, en realidad para buscar una salida, porque Cuba en este momento está en un apagón perpetuo, no tiene fuentes de energía, pero no hay que subestimar la dureza y la capacidad de organización del Partido Comunista de Cuba y de sus Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, tienen la compañía que es propietaria de todo en Cuba. O sea, las Fuerzas Armadas de Cuba tienen un gran conglomerado económico que tiene todo lo que es de valor en esa isla. Y entonces, suponer que se van a ir así nomás es ser demasiado optimista. Ahora, como ocurrió en Europa del Este cuando cayó el muro de Berlín, o sea, cuando estos regímenes se derrumban, realmente se desintegran y quedan hechos polvo. La gente sale a las calles y en cuestión de días desaparece el régimen. Siempre hay algunos aparachiks que se hacen del poder para la transición, como está ocurriendo en Venezuela con Delcy Rodríguez, y luego esa etapa termina y se esfuma el comunismo. O sea que podría ser que dejen una persona controlada por los Estados Unidos para no generar el vacío, una figura similar. Sí, o controlada, o un aparachik que quiera hacer la transición. Directamente un americano, tal vez. Pero es lo que ocurrió en todos los países del este de Europa, con excepción de Alemania, porque al desintegrarse el régimen de la RDA, pues evidentemente Alemania Occidental tomó los hilos del control. Sí. Pasando un poquito al tema electoral, ¿cómo lo estás viendo? ¿Te atreverías a hacer una predicción de quién crees que va a ganar? No.
No la me presidencial. atrevería. Primero, es una elección muy sui generis. La batalla se está dando en las redes. Hay muy poca exposición pública de los candidatos hasta el momento, por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Es un nuevo tipo de campaña electoral. Y todavía, digamos, no se da el sprint final, que es donde realmente los candidatos son visibles, las preferencias son visibles y se perfilan los 6, 5, 4 que van a quedar para el final. No hemos llegado a ese punto. En este momento es difícil hacer una predicción. O sea que tú consideras que sí se podría aparecer el outsider que siempre dicen. Sí, claro. Pues es, digamos, esa cédula gigante que me has mostrado está llena de outsiders. Sí, verdaderamente. Y ahí viene la pregunta de si este formato de debates va a cambiar todo, porque no es debate, realmente no se puede debatir. Debate. El caso paradigmático, por ejemplo, es el caso de Grosso, que nadie sabe cómo sube como la espuma súbitamente, ¿no? Y evidentemente ha tenido el apoyo de grupos poderosos para poder publicitarse y surgir de esa manera, pero luego entra en un debate con Samir Villaverde y empieza a desinflarse apresuradamente la candidatura. Entonces, claro, es un fenómeno caótico. Ese es el caso de un outsider, por ejemplo. Pero difícil hacer predicciones. Es muy difícil hacer predicciones. Cuando estemos más cerca, en realidad ya estamos muy cerca, estamos a 20 días de la elección. Sí, es increíble. Pues es increíble, pero habrá que esperar a estar a 10 días de la elección para tener una idea más clara. Yo creo que es claro que hay dos fuerzas que son predominantes, que son Renovación y Fuerza Popular. De eso no cabe ninguna duda. Luego sigue el partido del rector de la UNI, pero la izquierda, en una estrategia de dispersión, como lo ha señalado hoy Rospigliosi en una magnífica columna en Expreso, Fernando Rospigliosi, el comunismo se ha repartido entre una multiplicidad de listas en los primeros lugares, ¿no? Y representa una estrategia de dispersión para poder colocar el máximo de representantes en el Congreso. Ahora, si López Chao llega a la segunda vuelta, pues evidentemente todas esas fuerzas se van a coaligar con él. Sí, bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Como siempre, ilustrativa charla. Tenemos mención, son las 8:16. Voy a mostrar nuevamente esto al final y quiero leer los partidos para que sepan también el orden. Tal vez los pueda ayudar en la preparación de esto.